¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día tiene que ver con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, un lugar de nuestro país que sirve para comunicarnos con la República Argentina, pero que además tiene una función muy importante en cuanto a la generación de energía eléctrica y que no siempre aquí en Montevideo nos tomamos el tiempo para analizar, conocer su funcionamiento y saber cómo trabaja. Por eso recibimos al ingeniero Gabriel Rodríguez, presidente de la delegación uruguaya en esa comisión. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación y es un honor para nosotros estar aquí. Uno de los puntos de referencia en nuestro país en cuanto a la generación de energía eléctrica. Y muchas veces aquí en Montevideo desconocemos hasta su funcionamiento, es un organismo binacional. ¿Cómo está trabajando la Comisión Técnico Mixta? Sí, bien, bien. Efectivamente, como tú dices, Salto Grande es uno de los organismos binacionales que Uruguay tiene con Argentina y tiene la particularidad, además de ser el más grande desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores que emplea y de lo que representa para el país en importancia. Salto Grande la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un organismo binacional que se encarga de la administración del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, o sea, la represa, el cuadrilátero de interconexión y un montón de anexos que tiene en sí el funcionamiento de la central. Salto Grande representa para el Uruguay más del 45% de la demanda de energía eléctrica en promedio del país. Y en años buenos, como el año 2014, significó más de la mitad de la energía eléctrica. ¿Y es una señal que Tabaré Vázquez haya designado para la comisión a una persona de su máxima confianza como Eduardo Bandeira? ¿Usted lo recibió como una señal de la importancia que esta comisión tiene para el presidente de la República? Bueno, sin duda, sí, claro. El hecho de que se designe una persona conocida por el presidente, con un vínculo directo con él, es una indicación, un indicador de que se tiene particular interés en seguir de cerca el funcionamiento de la central. ¿Y cómo está funcionando el diálogo con la República Argentina? Sabido es que en estas comisiones donde hay que muchas veces alcanzar acuerdos, donde las perspectivas de los países no siempre son las mismas, surgen algunos problemas, algunos roces. ¿Cómo trabajan ustedes con la delegación argentina? Bien, bien. En general el relacionamiento es bueno. De hecho, yo integro la delegación desde el año 2005 y pasamos toda la época del 2005 al 2010, donde las relaciones fueron complicadas, donde se dio el corte de los puentes, pero se logró en Salto Grande aislar ese tema del funcionamiento de la central. Se ha logrado hasta ahora funcionar en forma correcta, con un diálogo sincero, fraterno, franco, y poniendo sobre la mesa las opiniones y las discrepancias en cuanto a la gestión del compromiso del complejo, pero tratando siempre de llegar a acuerdos y de pensar en primer lugar en lo que le hace bien a Salto Grande y por lo tanto al Uruguay, y a partir de ahí tomar las decisiones. Pero no hemos tenido dificultades importantes, más que las que cotidianamente pueden surgir en un directorio de 6 miembros, donde 3 representan un país, 3 representan otro. A veces los intereses no son siempre los mismos, los criterios de gestión de una empresa no son siempre coincidentes, pero estamos en un esfuerzo permanente de negociación y de diálogo para llegar a acuerdos. ¿Nunca sintieron eso que muchas veces las delegaciones uruguayas dicen sentir en otras comisiones binacionales con la República Argentina, que ellos van por un lado y nosotros vamos por el otro y que es muy difícil alcanzar acuerdos? No. Tenemos, como te decía antes, en algunos puntos concretos, puntos de vista distintos. ¿Y en cuáles, por ejemplo? En algunos criterios de gestión del organismo, pero lo importante es que esas diferencias que han habido siempre se debaten internamente y logramos acuerdos, nos ponemos de acuerdo y han sido muchos mayor las veces en las que hemos tenido acuerdo, y de hecho así lo ha demostrado estos 10 años de trabajo allá. Se han logrado hacer inversiones importantes, se ha tenido una política de personal transparente en cuanto al ingreso, se ha logrado profesionalizar la gestión. Eso es lo que importa y en eso hemos estado juntos en general con la República Argentina. Y en estos últimos días la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande ha sido noticia, entre otras cosas, porque se anuncia el inicio de obras en la represa y esto va a impedir el cruce entre Salto y Concordia en determinadas horas. ¿Cuándo empiezan las obras? ¿Cuándo empieza este impedimento para el cruce entre las dos orillas del río Uruguay? Bueno, se trata de una obra que hace muchos años que viene planificándose en los presupuestos que el organismo vota todos los años,
que por distintas razones y por la complejidad que la obra tiene, se ha dilatado y recién se adjudicó la licitación el año pasado. Se hizo la licitación el año pasado, se adjudicó en el primer semestre de este año, en los primeros meses, y se comienza ahora a mitad de año. Se trata de la reposición de parte de la roca de los diques de tierra de la presa, de la central. La presa está conformada por una presa central de hormigón, que es donde están instaladas las máquinas y donde está el vertedero de la central, y en las cabeceras hay 2 diques de tierra que están recubiertos por piedra de distinto tamaño, que con el paso del tiempo en algunas zonas se ha ido perdiendo, rompiendo, y eso hay que reponerlo. No es un trabajo fácil de hacer ni de poco tiempo, y es un trabajo que preferimos hacerlo con anticipación para no tener problemas en el futuro. Ese trabajo, que se llama enrocado, es una obra de aproximadamente 6 meses, de 3 o 4 millones de dólares de inversión, y está adjudicada a una empresa que ganó una licitación y se está comenzando sobre fines de junio, aunque exactamente la fecha se va a avisar con anticipación a las poblaciones. Pero a partir de finales de este mes de junio no se va a poder cruzar en horario algún horario diurno. en particular, sí. ¿Y no se podría haber hecho al revés? No se puede. Prohibir Nosotros, el pasaje en horario nocturno. en realidad en horario nocturno y Trabajar. dejar el día libre para... No, se trata de un trabajo muy complicado. Hay que pensar que se trata de poner roca en el lecho del río, en el lago propiamente dicho. Requiere el aporte de buzos, requiere el aporte de maquinaria grande y especializada, y en zonas donde la mayor iluminación es un aliado para que el trabajo se haga en forma correcta. Nosotros valoramos esa posibilidad, se lo planteamos al equipo técnico incluso de que lo manejaran, pero realmente sería muchísimo más complicado y con mayores riesgos, y por lo tanto se tomó esa decisión, pero es una decisión que se tomó en conjunto con todas las organizaciones que tienen que ver con el tránsito fronterizo en la región. O sea, se hizo una reunión ampliada de los gerentes de Salto Grande y de la dirección de Salto Grande con el paso de frontera, aduana, migración, de los 2 lados, de Prefectura Nacional Naval, todas las organizaciones de los 2 países, y se acordó este régimen de funcionamiento, que obviamente va a ser un régimen de funcionamiento con el que vamos a empezar. Iremos viendo a medida que avance el trabajo si surge alguna complicación o no. El corte va a ser de las 8 de la mañana a las 18 horas. Se va a permitir el pasaje de las frecuencias de ómnibus que habitualmente pasan de Salto a Concordia y de Concordia a Salto, que creo que son 3 o 4 por día máximo. En esa situación el trabajo se suspende, se deja media calzada habilitada y con el aporte de banderilleros se canaliza el tránsito de los ómnibus. El resto del tránsito lamentablemente va a tener que pasar en las horas fuera, o sea, de las 18 a las 8 de la mañana, y los domingos todo el día, ¿verdad? Claro. No deja de ser una complicación para la gente que vive allí en la zona, porque, claro, una zona ribereña donde mucha gente de Salto va a Concordia y viceversa, ¿no? Mucha gente de Concordia que viene a Salto, bueno, no deja de ser una complicación para la población, sobre todo, y incluso hasta para el turismo, que muchas veces aprovecha para ir a pasar el día a Concordia, en fin. Sí, somos conscientes de eso. Ahora, el tema es o se hace el trabajo o no se hace, claro. Y en un trabajo de este tipo y sobre un capital tan importante como es la represa, en algún momento hay que hacerlo. Entonces, una vez detectado ese problema, que no es grave, eso hay que dejarlo en claro, no se trata de una situación de riesgo, no se trata de una situación grave, es una situación normal de funcionamiento en un complejo que tiene más de 30 años de funcionamiento, que alguna parte de ese empedrado se licúe, se rompa, se caiga por la propia acción del oleaje. Es preferible hacerlo antes de que se transforme en un problema. Entonces, ¿y qué otro plan de obras o cuál es el plan de obras que tienen previsto desarrollar? Sé que hay un fondo BID disponible para esas iniciativas. Bueno, Salto Grande normalmente planifica sus inversiones y sus gastos a partir de un presupuesto que aprueba todos los años. En diciembre la comisión se pone de acuerdo en el presupuesto anual de funcionamiento del año siguiente. Ahí se planifican inversiones de reposición, inversiones de mantenimiento y todo lo necesario para el funcionamiento del complejo.
Para el caso uruguayo estamos hablando de aproximadamente un presupuesto de entre los 30 y los 33 millones de dólares por año a valores actuales del dólar. Eso es lo que se hace normalmente y se ha hecho siempre, y eso ha permitido principalmente en los últimos años, desde el 2005 hasta aquí, un fuerte acento a las inversiones de reposición. O sea, era necesario empezar a poner mayor atención en la renovación de equipamiento que se estaba poniendo obsoleto, en equipamiento que estaba ya con dificultades de conseguir repuestos en sus fabricantes o que estaban discontinuados en su fabricación. Y por lo tanto se empezó un trabajo de reposición que al cierre del 2014 totaliza unos 64 millones de dólares aproximadamente en inversiones exclusivamente de reposición de equipamiento y de sistemas informáticos. Se dio un fuerte impulso también en estos años a la modernización desde el punto de vista de los sistemas de información que tenía Salto Grande. Hubo incluso un desplazamiento de las oficinas de Sí. Salto Grande, entre otras cosas porque en su momento, ya por el año 2006, corríjame si me equivoco, se hablaba de la posibilidad de que el lugar donde estaban emplazadas las oficinas de Salto Grande podía ser bastante perjudicial para la salud de los trabajadores. Bueno, es anterior. Nosotros cuando llegamos en el 2005, en realidad esa situación ya estaba, ya se había desplazado a la gente de su lugar original y se había generado en reclamos del personal vinculados al efecto de los campos electromagnéticos en la salud. Esa situación se había tomado en el 2003, en el 2002-2003 por el directorio anterior, la decisión de trasladar a los empleados. Nosotros cuando arribamos a Salto Grande con el resto del equipo de la delegación, que éramos 3 ingenieros, teníamos una visión distinta de ese tema. Había mucha nueva información sobre el asunto. ¿Una visión distinta en qué sentido? En la veracidad de la información que dice que los campos electromagnéticos de baja frecuencia, que son los que Salto Grande tiene, y tiene impacto sí o no sobre la salud. Para aclararle a la gente, por si está mirando y no entiende, lo que en su momento se hablaba era que trabajadores de la represa de Salto Grande, por el lugar donde estaban emplazadas las oficinas, estaban padeciendo, se habían registrado algunos casos de cáncer incluso, habían algunas denuncias de que este lugar en donde estaban emplazadas las oficinas era muy nocivo para la salud y por eso exigían los trabajadores que se desplazaran a las oficinas, algo que finalmente se concretó. Sí, el desplazamiento se concretó porque fue un compromiso que el directorio asumió en su momento y lo cumplió. Ahora, lo que es importante dejar en claro también que esas acusaciones o esas suposiciones de parte del personal no estaban fundadas en datos concretos ni reales. De hecho, incluso antes de que nosotros llegáramos, se realizó un estudio epidemiológico por catedráticos de los dos países de primer nivel que no arrojaron resultados que permitieran comprobar eso. Y todo eso se dio en un momento en el que en todo el mundo estaba sobre la mesa el tema del efecto de los campos electromagnéticos sobre la salud. No quiero decir con esto que no haya efectos, pero un tema son los campos electromagnéticos de baja frecuencia, que son los que circulan cuando tú tienes la corriente de 50 Hz, como la que produce una represa hidroeléctrica, la que tenemos en nuestra casa todos los días. Y otro tema son los campos electromagnéticos vinculados a las telecomunicaciones, de alta frecuencia, que es un tema que se está estudiando, que hay distintas opiniones, pero en el caso concreto que nos afectaba, si bien esa fue la razón por la que en otra administración se tomó esa decisión, desde nuestro punto de vista no estaba fundada en razones serias y científicas. Entonces, efectivamente, nosotros nos encontramos con una situación al llegar en el 2005 de que el personal estaba trabajando en condiciones transitorias, en lugares no del todo adecuados para su funcionamiento y por lo tanto se asumió el compromiso de construir edificios adecuados para que el personal trabaje. Eso se concretó en el año 2013, se terminó mudando a todo el personal. Y hoy por hoy hay 2 edificios nuevos en Salto Grande donde se aloja la mayor parte de la gente que trabaja ahí. No terminamos por concretar cuáles son las inversiones que tiene pensado desarrollar y sobre todo, más allá de la reposición de material y de equipamiento, hacia dónde debería ir orientado a la inversión en Salto Grande. Sí, yo estaba tratándote primero de contextualizar de que periódicamente todos los años Salto Grande define sus inversiones y ahí se planifican incluso el recambio de equipo importante. Lo que nosotros logramos hacer a través de un convenio con el BID, que firmado en el año 2013 y en el que empezamos a trabajar en realidad en el 2011, llevó mucho tiempo de concreción, fue que a partir de un contacto que tuvimos con el BID nosotros,
empezó una serie de visitas del BID a Salto Grande y exploramos la posibilidad de obtener un préstamo no reembolsable, una colaboración del BID para realizar estudios en la central que nos permitieran tener un diagnóstico integral completo de todo el complejo hidroeléctrico. Recordemos que cuando hablamos de la central de Salto Grande hablamos de la central propiamente dicha y de las estaciones de transmisión que tiene Salto Grande y la línea de transmisión, porque Salto Grande es generación y transmisión de energía que vincula con Argentina y con los dos países. Entonces, a partir de ese convenio firmado en el 2013, como te decía, el BID otorga una cifra cercana al $1.400.000, no reembolsable, por la cual se realizan 3 consultorías. La más importante, cercana al $1.000.000, tiene que ver con el diagnóstico integral del complejo, la elaboración de un plan plurianual de inversiones a largo plazo, como resultado de ese diagnóstico, y la actualización de los estudios que existen y que se van a hacer otra vez o se van a actualizar a la luz de las nuevas tecnologías que existen, que tienen que ver con las posibilidades de repotenciar la central. La idea es aumentar la capacidad de generación de la central. La Salto Grande tiene posibilidades de una mejora en su capacidad de generación, eso está estudiado desde hace mucho tiempo. El asunto es actualizar esa información que existe, ver hoy por hoy qué nuevas tecnologías hay para saber si económicamente es rentable hacerlo, porque hay algunas intervenciones que habría que hacer en el complejo para lograr más energía y potencia que implicarían dejar de producir energía por un tiempo. Entonces hay que hacer un balance técnico-económico para ver. Eso está y la inversión sería muy importante para aumentar la capacidad. ¿De cuánto claro. estamos hablando? Estamos hablando de más de $100 millones seguro, en caso y en ese caso sería una inversión binacional, aportando la misma cantidad de... Salto Grande, en cada elemento que tiene en su equipamiento, en cada tornillo de Salto Grande, es mitad argentina, mitad uruguayo. ¿Y cuándo se podría tomar la decisión de si eventualmente se incrementa la capacidad generadora de Salto Grande? Bueno, el estudio del BID está en proceso, termina a fines de año. Como yo te decía, son tres consultorías distintas. La más importante es esta que tiene que ver con inversiones y las otras 2 tienen que ver, una, con la gestión ambiental, que es una pata muy importante de Salto Grande. Nosotros tenemos un área ambiental que se ha modernizado mucho en los últimos años con la renovación de personal, con una visión nueva de la gestión ambiental, pero igual nos interesa saber a la luz del BID, bueno, cómo estamos parados ahí, si podemos mejorar y en qué. Además, la parte ambiental es un vínculo muy fuerte con el resto de la región, hacia afuera de Salto Grande. Y la otra consultoría tiene que ver con hidrología, que básicamente pretende calcular o actualizar los valores que Salto Grande tiene de la crecida máxima probable. Esto es, en un evento extremo, el mayor evento que pudiera darse en el río Uruguay en cuanto a caudal de aguas, si estamos en los valores que se manejaron al comienzo cuando la represa se diseñó, o si, por ejemplo, por efectos del cambio climático o por efectos de nuevas herramientas de cálculo y modelización que hay hoy, podemos tener valores superiores o inferiores. Estamos hablando de grandes cantidades de agua que hay que tener la mayor precisión posible en calcular para saber si la represa está preparada para recibirlo. Y en cuanto a la cantidad de agua, ya que lo mencionamos, ¿se están viendo afectados por la falta de lluvias? ¿Hay un problema allí? Este año para nosotros ha sido un poquito inferior a los anteriores. El año pasado Salto Grande tuvo generación récord histórica. El 2014 fue el año en el que se produjo más energía desde que está en funcionamiento Salto Grande, gracias al gran aporte hidráulico que hubo en el río Uruguay. Este año la mano viene un poco más baja, aunque no como los niveles del Río Negro, que está bastante peor la situación. Particularmente tuvimos buenos meses al comienzo del año, enero y febrero. Sí, por las lluvias de Brasil sobre todo. Siempre lo que impacta en nosotros son las lluvias en el sur de Brasil. Tengamos presente que Salto Grande tiene un lago que termina casi en el límite con Brasil. La cola del lago llega casi hasta Bella Unión, no exactamente, pero casi. Y la cuenca hidrográfica, la que alimenta al río Uruguay, y que por lo tanto nos da ese combustible que es el agua, está una parte compartida entre Uruguay y Argentina, otra parte compartida entre Brasil y Argentina y el resto compartida con Brasil. La mayor parte de la cuenca del río Uruguay está en territorio extranjero. Entonces, este año ha venido con menor caudal, pero tenemos algunas previsiones que sobre el segundo semestre mejoraría
bastante el aporte hidrológico del río Uruguay. Así que no habría mayor impacto. Esperamos de que no haya un impacto negativo. Hace algunas semanas, algunos meses en realidad, estuvo Luis Hierro López acá, trabajó en la Comisión Administrativa del Río Uruguay y mencionaba, bueno, en cuanto a la preocupación ambiental y eso que muchas veces está en boga, el día que nos dediquemos en serio a cuidar el río Uruguay, tenemos que sentar a Brasil en la mesa de negociación. ¿Está de acuerdo con esa visión? Y sí, Brasil es un actor importante por lo que te decía antes. Nosotros recibimos agua que nace en Brasil, en afluentes que están en territorio brasilero, y sí, es una visión bastante realista de la situación. Es un río que, más allá de que gran parte lo compartamos solamente con Argentina, en realidad recibe mucho aporte que viene de Brasil, por lo tanto es un jugador que interviene, ¿no? Bien, ya le consulto la última. Ahí en Salto Grande, esto es algo que también se conoce bien poco, funciona un fondo en el marco de la Fundación Salto Grande. ¿En qué consiste esa tarea y cuáles son los emprendimientos que están apoyando? Sí, esto tiene su origen allá en el periodo 2005-2009, en la primera gestión del gobierno del Frente Amplio en Salto Grande, a partir de unas directivas que nosotros recibimos en cuanto a los salarios que los directores en Salto Grande reciben del lado uruguayo, de que teníamos que restringirlos o topearlos a valores similares a los de directores de UTE. Se fue generando un fondo a partir de esa renuncia a los salarios, que en algún momento lo que era la delegación de ese momento, el ingeniero Enrique Topolanqui, el ingeniero Greif, el secretario de la delegación y yo, decidimos darle un uso que tuviera algún impacto social en la región. Así se conformó un fondo muy interesante y se creó la Fundación de Desarrollo Regional de Salto Grande, que pretende administrar esos fondos y volcarlos en proyectos, en microproyectos de pequeños emprendimientos en distintas disciplinas, la educación, lo social, lo deportivo, lo productivo, tratando de llegar a aquellas personas que tienen dificultades de acceso al crédito, por ejemplo, con pequeñas colaboraciones, algunas reembolsables parcialmente. Y bueno, es algo que ha ido creciendo desde el punto de vista de madurez, digamos. ¿Cuánto llevan aportado de sus salarios? Y llevamos aportado más de 20 millones de pesos en un periodo de 10 años. Bien, ¿y ahora alguna iniciativa? ¿Está abierta la convocatoria sí, a recibir proyectos? Sí, todos los años en el primer semestre se realiza una convocatoria abierta a presentación de proyectos. La Fundación analiza esos proyectos y se resuelve cuáles se apoyan y cuáles no. Estamos hablando de montos bajos en general, de entre 30 y 100 mil pesos por proyecto, pero que tiene un impacto social bien interesante, que permite a mucha gente que de otra forma no podría llegar a alcanzar ese financiamiento de sus pequeños proyectos, de esa pequeña empresa, de un pequeño club de fútbol, de alguna escuela que necesita alguna reparación determinada. Y nos ha llenado de orgullo el crecimiento de esta fundación, que ahora con la nueva integración de la delegación se repotencia y se mantiene en funcionamiento, ¿no? Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, gracias a todos. Hacemos la pausa y seguimos con más noticias.